¿Por dónde nos lo pone allá la mano? Sí, y precisamente por esto, porque a mí se me hacen hasta más interesantes mis clases, fíjese. Porque, Sí, pues es que se apoya ya para dar la clase con más material, sí, y pero de pues todas maneras creo que usted nos hace todo muy ameno y porque es pesado recibir tanta información y capturarla, pero así de la forma en que usted nos la va llevando, cuando menos pensó uno ya se acabó la clase. sí. Sí, y hoy, señora María, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, Sí, del Hijo, del pero Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos grandes. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Pero te amo. Te pido Te pido perdón por todos perdón los por que los no que no creen, no creen, no adoran, no adoran, no esperan y no esperan, te no te aman. aman. Dios mío, Dios yo mío, yo creo, creo, adoro, adoro, espero y te amo. te amo. Te pido perdón por Pido todos perdón los que por no los que creen, no adoran, no esperan y no no te esperan aman. y no En te los aman. cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Pues vamos empezando ya las demás que nos alcancen en el camino. Vamos a Muy ver bien. precisamente el tiempo de Jesús. Conociendo el marco histórico en el que vivió Jesús, entenderemos mejor su mensaje. Por ejemplo, cuando Jesús habla de algo, o sea, para nosotros, solamente en la pandemia supimos lo que era no tocar a un enfermo, que porque nos contaminábamos, que sabe qué, y que se acuerdan, ¿verdad? Tantas restricciones. Pero Sí, antes de la pandemia, ujú. nosotros no comprendíamos eso de que Jesús no pudiera tocar a los enfermos, porque pues su idiosincrasia era otra. Para ellos la enfermedad, para el pueblo judío, la enfermedad era una maldición de Dios. Y nosotros hemos visto que el profeta Isaías dice, por sus llagas hemos sido curados. Y por eso dice en el profeta Isaías que nuestro Señor no tenía ni aspecto humano a la hora de su crucifixión y muerte. No, y miren, ahí estaba María, ahí estaba la otra María Magdalena, ahí estaba también Juan. Y luego cuando llegó este Nicodemo y José de Arimatea. Y para el pueblo judío era ah, algo fuera de la ley que tocar un cadáver, porque ellos ya no, legalmente ellos ya no podían celebrar la Pascua que iban a vivir el día siguiente. Y Jesús viene a cambiar todo eso en sus tiempos, porque nuestro Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. En el Concilio Vaticano II nos dice, se indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir según su tiempo y cultura. O sea, ¿qué estaba pasando en tiempos de Jesús cuando se escribió el Evangelio? ¿Qué nos quiere decir el autor sagrado? ¿Qué quiere que yo crea y qué va a cambiar en mi vida? Esos son los cuatro sentidos de la Sagrada Escritura. Hay que tener muy en cuenta los modos de pensar que se tenía entonces en el trato mutuo de los hombres. Acuérdense, la gente no podía tocarse entre ellos porque podían quedar impuros. Por eso cuando nosotros comprendemos la valentía de la mujer hemorroísa, ¿se acuerdan en el capítulo 5 de San Marcos? Que llega por atrás y lo toca y que Jesús pregunta, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y dijo pensó la mujer, ya me cargó la tía de las muchachas, porque si Jesús la acusaba de que era una mujer impura, ahí mismo lo hubieran apedreado. Pero Jesús lo que hace al preguntar es para reafirmar su fe, para que ella viera que de verdad se había arrimado al bueno, que es Jesús de Nazaret, que él era el enviado del Padre. Ese es el trasfondo de lo que hace Jesús nuestro Señor a la hora de que dice, ¿quién me tocó? Y por eso los apóstoles le dicen, ay maestro, estás viendo el gentillal y tú quién me tocó.
Es como si ustedes van al fan fest de esos que están haciendo y de repente alguien te choca o te avienta, pues oye, gentillal, pues quédate en tu casa, ¿no creen? Pues precisamente por eso es importante indagar lo que los autores sagrados nos quieren decir. Y vamos a ver aquí los emperadores de Roma. En tiempos de Jesús, cuando nace Jesús, era Augusto. Augusto estuvo 24 años antes de Cristo hasta 14 años después de Cristo. Más o menos cuando posiblemente Jesús de Nazaret tendría entre 10 y 7 años. Porque acuérdense que Dionisio el Exiguo, un monje que el Papa le encargó que dividiera el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo, que era un buen teólogo, pero mal cronólogo, se equivocó al hacer los cálculos entre 4 años o 7 años, que pueden ser menos de lo que estamos aquí, o 7 años o 10 años más de esto. Si se equivocó con más, ahorita ya no sería el 2026, sería el 2036. Pero pues eso no tiene la mayor importancia, diría don Arturo de Córdoba. Pero esto es para que si algún día de vuelta les vuelven a decir que se va a acabar el mundo en el 2027, ustedes relájense, ya pasó el 2027, ¿sale? Porque Dionisio el Exiguo se equivocó. ¿Se fijan? ¿Para qué sirve todo este tipo de datos en nuestros estudios, en nuestra fe? Aquí tenemos, Palestina está bajo la dominación romana desde el año 63 antes de Cristo por Pompeyo. Y para eso hoy vamos a ir a ver primeramente las citas bíblicas que tienen ustedes ahí, que sería Mateo 1:18 al 25, que es Margarita. ¿Nos ayudan, Margarita, por favor? Marisol, Ofe, Cristi, señora María y Katia, bienvenidas. Gracias. Gracias, Margarita. Sí, el nacimiento de Jesús, el Mesías fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Gloria a Margarita. ti, Señor Jesús. Aquí tenemos un dato teológico, ¿sale? Este es un dato teológico, no es un dato histórico. Nos dice antes de lo que nos leyó Margarita en el capítulo 1, ¿de dónde viene Jesús? ¿Quiénes son sus parientes? Nosotros que sabemos que Jesús es un hijo adoptivo de José. Y acuérdense que la descendencia le venía al hijo por el papá, no por la mamá. La mamá nomás era la que daba luz y ya, pero la mamá no le daba el apellido a la descendencia al hijo o a la hija. Y por eso precisamente el ángel escoge, Dios escoge al Señor San José, porque él era descendiente del rey David. Pero lo importante teológicamente que tenemos que aprender cada uno y cada una de nosotros es que Dios está con nosotros siempre.
y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. A veces las personas queremos que Dios nos hable, que Dios nos diga, pero entre más estudia uno, entre más se prepara y se forma teológicamente, bíblicamente, filosóficamente, intelectualmente, uno va entendiendo dónde es Dios, dónde Dios habla verdaderamente. Les cuento una anécdota. Hoy me encontré a una exalumna que dejó de ir a la Biblia porque yo un día les dije dónde habla Dios. Y ella tenía la idea de que Dios le hablaba todos los días, pero que le hablaba así, hola, ¿cómo estás? No voy a decir el nombre, iba a decir el nombre. Hola, ¿cómo estás, fulanita? Y yo les dije que así no hablaba Dios. Y ella eso le molestó, ella no fue a clases. Y hoy ya me animé a decirle cuando me dijo, ¿y Dios te habla, Memo? Le digo, ahorita me está hablando a través de ti. Y si a mí me habla todos los días, le digo, entonces, ¿pero cómo te habla? Si oyes una vocecita, le digo, te recomiendo que vayas al San Juan de Dios o con el psiquiatra o con el psicólogo, por favor. Porque Dios no habla así. Y ya se quedó así media acomplejado otra vez por esa situación, pero nosotros pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude, ¿sale? Que nos ayude para que cada quien de nosotros entendamos cómo podemos entender la voz de Dios, solamente a través del estudio. Por eso Jesús dice, estudien las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora sí vamos a ver el marco histórico de Jesús, pero con una cita bíblica, con tres citas bíblicas. La primera cita bíblica es de Katia, que es Mateo 2 del 1 al 12. Katia, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que le enseñaban la ley del pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Katia. Ahí ya nos mencionan personajes muy importantes en tiempos de Jesús. El rey Herodes el Grande, imagínense, el rey Herodes el Grande. Él hizo muchas cosas buenas por el pueblo, pero el pueblo no lo quiso y pues terminó odiando a su pueblo, porque el pueblo judío son de cabeza dura, obstinados como todos los seres humanos.
y no entendieron lo que Dios les estaba regalando. Imagínense, él construyó el templo tan hermoso que toda la gente se quedaba admirada desde cuando lo veían a lo lejos, cuando iban subiendo a Jerusalén. Bueno, ahora vamos a ir a más personajes históricos con esta Ofe, a la cita bíblica de Ofe, que es Evangelio de Lucas 2 del 1 al 7, creo que es verdad. Ofe, por favor. Sí, maestro. Bueno, habla, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Por aquellos días salió un decreto ven acá. por él que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en la ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Ofe. De nada. ¿Saben por qué el evangelista Lucas nos platica este detalle histórico de que Jesús no encontró un lugar donde nacer? Esto lo explica San Ambrosio en una homilía que daba sobre el nacimiento del Señor Jesús. Y San Ambrosio decía, Jesús no encontró lugar en Belén porque quiere nacer en tu corazón, porque quiere que tú lo hospedes, porque quiere que tú lo encarnes, porque quiere que Jesús, que tú seas como Él. Estoy haciendo unos ejercicios. Yo siempre me estoy preparando, gracias a Dios, tengo muchos medios y estoy haciendo unos ejercicios con un padre español. Y algo que me impactó mucho, que él decía, no sé si se los platiqué ayer a ustedes, se los platiqué ayer en la clase presencial, que cuando yo me hinco ante Jesús sacramentado, fíjense qué hermoso, ¿eh? Que cuando nosotros vamos y nos hincamos ante Jesús sacramentado, Jesús se baja del altar y se hinca junto a nosotros, pero no para verse a Él, sino para vernos a nosotros, para admirarnos por nuestra fe, para admirar el acto de fe que estamos haciendo al ponernos de rodillas ante su presencia viva y resucitada. Hoy pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé esa gracia a todos, ¿no? Entender que Jesús está vivo. A mí me impactó mucho eso porque como yo voy en ratitos al Santísimo y desde ayer que voy un ratito y me hinco y digo, volteo y lo veo y le digo, mira, sé que estás aquí. Aumenta mi pobre fe, Jesús. Ayúdame a tener la confianza que tú tienes en mí y que yo tenga esa confianza en mi persona que me enviaste a este mundo para llevar la buena nueva a los pobres. Para eso Jesús nació en nació en un pesebre, para nacer en tu corazón. Y recuerda, igual que María Santísima, pero no biológicamente, sino espiritualmente, Jesús también quiere nacer en tu corazón. ¿Sale? Jesús también quiere nacer en tu corazón. ¿Cómo se puede hacer esto? Viviendo como Él nos enseñó, amando como Él nos enseñó, perdonando como Él nos enseñó, ayudando como Él nos enseñó.
Y en cada momento de nuestra vida que nosotros vayamos viviendo así, estamos entendiendo de verdad el Evangelio de Cristo. Hoy ahí en el grupo, espero que lo hayan visto. Está una señora sentada como con un morralito, pero vean el mensaje que dice, se lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Espero que no me bajen el video los cuates estos que censan los videos que subo. Pero fíjense, esto es muy hermoso. Este es el Evangelio de Cristo, ¿sale? Lo que das siempre vuelve. La vida nunca olvida el bien que haces en silencio, el amor que das, el respeto que ofreces, la bondad que compartes. Todo encuentra el camino de regreso. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero cuando menos lo esperes, el bien que das siempre encuentra el camino de regreso, porque la vida siempre devuelve lo que siembras. Para eso quieren hacer Jesús en tu corazón y en mi corazón, para no complicarnos la vida y no complicársela a los demás. Vamos a ir ahora, por favor, a la siguiente lectura, que la señora María se tuvo que salir de la clase, pues no sé qué le pasó, pero ¿quién me ayuda con la cita que estaba ahí para la señora María, que sería Lucas 3 del 1 al 6, creo que es? Sí, Lucas 3 del 1 al 6. Eh, Profe, ¿yo le puedo ayudar? Adelante, Ángela, por favor, gracias. Es Lucas, profe. 3 del 1 al 6, por favor, Ángela. Ya. Lucas 3, del 1 al 6. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano, letrarca de Iturea y de Traconitida, y Lisanías, letrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él se fue por toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Todo, todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto, y las asperezas serán caminos llanos, y todos verán la salvación de Dios. Decía pues a la gente que acudía para que los bautizara: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Ángela. Aquí tenemos más personajes históricos que vivieron en tiempos de Jesús. Acuérdense, estamos viendo, nuestro tema de hoy es los tiempos de Jesús. Y nos quedamos en esta diapositiva con Palestina, que domina Roma desde el año 63 antes de Cristo hasta el año 400 después de Cristo. Diplomáticamente, Roma permite que sobreviva la autoridad local. La autoridad local del pueblo judío era el Sanedrín. Deja sobrevivir el culto del templo. Por eso, ¿por qué? Porque el templo era un negociazo para tanto para las autoridades judías como para Roma, porque de ahí le tocaba una parte a Roma. La autoridad del sumo sacerdote y el Sanedrín, por eso, ellos eran muy inteligentes y por eso dejaban que ellos arreglaran sus asuntos. Exime a los judíos del servicio militar. Todas las naciones que Roma dominaba
a los muchachos se los llevaban al ejército como servicio militar, 2 años, 3 años, pues los mataban por allá. Pero pues así, ese era el servicio militar y al pueblo judío lo eximen porque pagaban muchos impuestos para Roma. Y otra cosa que exime Roma para el imperio judío era que no hubiera una imagen del emperador en la entrada del templo. En todos los templos de los demás países que dominaba Roma estaba la imagen del emperador y todos tenían que llegar a hacer su reverencia, echar su limosna, ¿no? Lo que nosotros ponemos ahí cuando compartimos en la canasta, ¿sale? Formaba el pueblo judío un estado teocrático, semi-independiente. Se suponía que Dios era el que los guiaba. Se suponía que ellos se regían bajo la Biblia, pero vemos que no es cierto. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero con ocupación militar y pesadas cargas tributarias. Y para eso ahora vamos a ir a las cargas tributarias con la siguiente cita bíblica, que sería la señora Imelda, que es Marcos 2 del 13 al 17. Señora Imelda, ¿nos puede ayudar, por favor? Marcos 2 del 13 al 17. Marcos 2, el 13 y 17, perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, por favor, señora Imelda. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. He venido a llamar a los pecadores. Jesús salió otra vez por la orilla del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme, y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús, maestro de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Está comiendo con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, señora Imelda. De nada, maestro. Veíamos que les cobraban grandes impuestos. ¿Quiénes cobraban los impuestos? Esas pesadas cargas tributarias, pues los mismos del mismo pueblo. Porque hagan de cuenta que si alguna de ustedes vendía, no sé, lo que ustedes quieran que vendían, si yo era un extranjero, ustedes me podían decir a mí: no, pues nomás vendo 20 pesos al año. Y de ahí ya yo les cobraba el impuesto. Pero ponían personas que conocían a los del pueblo y ellos sabían lo que ganaba cada quien. Y uno de ellos era Mateo, el hijo de Leví, el de Alfeo. Muy inteligente el pueblo romano, ¿se fijan? Y por eso el pueblo romano, al pueblo pan y circo y son felices. ¿Quiénes eran los gobernantes? Ya lo vimos ahorita con las citas bíblicas que leyó esta Ofe Macías y la otra cita que nos compartió esta Ángela. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Arquelao, Pilato y Caifás. Y aquí tenemos un pequeño mapa de Jesús, de la tierra de Jesús. Y esta tierra nada más mide 230 y tantos kilómetros de largo, y en la parte más ancha, acá abajo donde dice Judea, mide 80 kilómetros, y en la parte más angosta, que es aquí donde está Cafarnaúm, mide 40 kilómetros de ancho. Pero ¿por qué era tan importante esta tierra? Porque era un paso
todo lo que está hacia de donde dice Perea, hacia la derecha, todo es zona desértica. Y por eso para venir hacia Egipto, que Egipto vendría acá abajo de Judea, donde se termina la línea roja o anaranjada, no sé cómo se le refleja a ustedes, es Egipto. Y para caminar hacia Asia Menor y hacia Europa, que es acá donde dice Montes del Líbano, en la parte más alta después de Fenicia, todos tenían que pasar por este pedacito de tierra. Y por eso siempre todos querían dominar esta tierra. Por eso tantos conflictos en la Biblia, con tantos países, con tantos imperios que dominaron el pueblo judío. Nosotros ya vimos los cobradores de impuestos, todos pagaban, fíjense, fuertes impuestos, alrededor del 25% de toda producción o negocio. Los cobradores de impuestos eran odiados por el pueblo, eran acompañados por soldados romanos. Además, pagaban otro 10% al templo de Jerusalén, sede del gobierno local. Y por eso a Jesús le dicen, ¿qué? ¿No pagas impuestos? Y por eso vamos a ir con Cristi a Mateo 17, 24 al 27. Cristi, ¿nos puedes ayudar, por favor? Y con gusto, Señor, Gracias. labios y mi boca proclamar tu alabanza. Cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las dracmas y le preguntaron, ¿no pagas vuestros impuestos las dracmas? Le respondió él, sí. Cuando llegó a casa y se anticipó Jesús a decirles, a veces ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran estos tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños, dijo Jesús. Por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de, de escándalo, vete al mar y echa el anzuelo. Coge el primer pez que salga, ábrelo de la boca y encontrarás un estate. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Ah, Cristi, ¿se fijaron, Cristi? Hemos visto que aparte del 25% del impuesto que tenían que pagar a los judíos, a los romanos, aparte en el templo les exigían el 10%. O sea que de sus ganancias a ellos ya nomás les quedaba el 60%. Y luego si pedían prestado, pues los intereses y eso, ya nomás les quedaba para las tortillas. Y Jesús viene a hacer una revolución ante todo esto. Y por eso Jesús dice, haz a otro lo que quieras que a ti te hagan, trata a los demás como quieras que a ti te traten. Marisol, ya estás en tu casa, Marisol, que nos ayudes con la lectura de que es la que sigue, por favor. Mateo también, pero se me borró aquí de mi pantalla. Mateo 22. 22 del 17 al 22. Gracias. Del, me dijo del 15 al 22. Oh, sí, del 17 al 22, perdón. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dinos tu opinión. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Jesús, adivinando su mala intención, les dijo, ¿por qué me mienten? No, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstranme la moneda del tributo. Le presentaron un denario y les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Contestaron, del César. Entonces les dijo, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Al oírlo se sorprendieron, lo dejaron y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. No, Ahí está el 25% que tenían que pagar y el 35%. O sea que estaban como nosotros, ¿sale? No ha cambiado nada. Y Jesús vino a revolucionar todo esto, pero ¿cuándo vamos a vivir en la civilización del amor? Cuando nuestro corazón cambie, cuando nuestro corazón sea semejante al de Jesucristo nuestro Señor. Y se acabó el problema, ¿sale? A eso vino Jesús nuestro Señor. Pero como vamos diluyendo el Evangelio y lo vamos viviendo cada quien a nuestra manera, ahí se las dejo de tarea, ¿sale? Acuérdense, una persona que tiene a Cristo es justa, para él, para su familia y para los demás. Ahora vamos a pedirle a Lupita Pinzón si nos ayuda con la cita que era para la señora Aida, que es Juan 2:14 al 16. Lupita Pinzón, ¿nos ayuda? Maestro, ¿cómo no? Por favor. Ajá. A ver, sí, cómo no, maestro. Gracias. 2:14 al 16. Gracias. Entonces, en el templo, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las aves, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, decía la Escritura: me devora el celo de mi casa. Hasta el 16, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Palabra de Gracias, Dios. Lupita. Gloria a ti, Palabra de Señor Dios. Jesús. Muchas gracias, Lupita. Y De para nada, terminar maestro. nuestras citas bíblicas de hoy con el templo, vamos a ir a una cita muy importante de San Lucas que es para Margarita. ¿Nos ayudas, Margarita? A ver. hay un adulto. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Estos creían que iba en la caravana y al terminar la primera jornada lo buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándoles, sino también haciendo preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Margarita. Amén. Déjenles muestro la última diapositiva de hoy. Ahorita lo voy a tratar de convertir a PDF para enviárselos. No se los mando en PowerPoint porque a veces algunos teléfonos no tienen cómo ver esos archivos y es más fácil para que ustedes lo tengan en PDF y este archivo lo vamos a trabajar como 3 días, si Dios quiere, porque hoy llegamos nada más hasta la diapositiva 6 y son 24 diapositivas, o sea que tenemos mucho trabajo todavía para ver al tiempo de Jesús. Y miren, aquí está el templo. El templo de Jerusalén era centro religioso de culto y oración. Recordar que muchas personas del pueblo de Israel vivieron fuera de Jerusalén, nomás venían para las fiestas y ellos vivían allá en otros países, en otras culturas, pero ellos venían a las fiestas.
porque todo judío tenía que acudir al templo mínimo una vez al año o 3 veces al año para celebrar las tres fiestas mayores, que eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las Chozas, y luego otros acudían también cuando era la fiesta del perdón de los pecados, que se llama Yom Kippur. Pero ya luego hablaremos sobre eso. También aquí en el templo estaba sede del poder legislativo. Aquí era como el Senado de la República, por decir algo, en algunos países, donde se daban leyes para dominar al pueblo. Sede del Poder Judicial, juicios y condenas, inclusive la pena de muerte, pero cuando nuestro Señor Jesús le toca pasar eso, el Imperio Romano ya les había quitado ese derecho, porque el Imperio Romano veía que mataban a la gente nada más porque ellos decían que no se tiene que comer tal carne el sábado y la gente lo comía y los apedreaban. Y por eso les quitaron el derecho a dar pena de muerte y por eso tienen que llevar a Jesús ante Pilato. Sede del poder ejecutivo, o sea, el sumo sacerdote, ¿sale? El sumo sacerdote era como el secretario general, el tesorero, el que llevaba todas las cuentas ahí. También en el templo había un banco central. Se guardaba y acuñaba y cambiaba las monedas. Acuérdense, no se podía echar una moneda que no fuera de las monedas del templo a las alcancías porque quedaba impuro todo el dinero. Y por eso cuando llegaban, ahorita Lupita nos leía que tumbó las mesas de los cambistas. Los cambistas eran los que llegaban, no tengan de cuenta que yo llego con mis dólares ahí a esa mesa y si en el banco lo pagan a 15 pesos, ellos me lo pagaban a 10. Pero pues yo tenía que aceptar ese cambio, ese tipo de cambio, porque yo quería cumplir con la ley de Dios, que era tener que pagar mi impuesto, comprar mi chivito para que me fuera bien, todo lo que se hacía en el templo. También había un mercadeo y matadero de animales, ¿sale? O sea, si yo llegaba con mi chivito al templo, los sacerdotes veían que no tenía la marca de los vendedores de ahí y decían, no, este chivito es impuro, ve, llévatelo y compra uno mejor aquí. Y lo que hacía la gente era que llegaba con esos vendedores de animales y le decían, oiga, pues no lo quisieron allá. Ah, pues mira, nosotros te vendemos uno ahorita y ahorita te lo traemos. Y si el sacerdote había dicho que el chivito tenía un cabello negro y era blanco, se lo llevaban, le quitaban el cabello negro y luego ya se lo vendían más caro al señor, se lo cobraban a 20 pesos y se lo vendían en 60. Y también había un cuartel de policías, que ahí estaba la Guardia Romana. ¿Por qué? Porque acuérdense, era banco, ahí era un lugar de mucho traslado de personas. Pues es lo que había en el templo de Jerusalén. Terminamos hoy de ver hasta la página 6, del tiempo de Jesús. Y esto es muy importante en nuestro estudio bíblico y en nuestra fe. Mientras más estudiamos, mientras más nos preparamos, vamos entendiendo el Evangelio. Hoy precisamente, platicando con el doctor Juan López Vergara hace unos momentos, yo le decía al maestro Juan, maestro, para mí, esto es el Evangelio de Cristo. Y me dijo, así es, Mem, este es el Evangelio de Cristo. Lo que da lo que das siempre vuelve. La vida nunca olvida el bien que haces en silencio, el amor que das, el respeto que ofreces, la bondad que compartes. Todo encuentra el camino de regreso. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero cuando menos lo esperes, el bien que das siempre encuentra el camino de regreso, porque la vida siempre devuelve lo que siembras. Así que sigamos sembrando bonos del ahorro celestial, sigamos invirtiendo en ese banco del cielo
que ese sí nos va a dar buenos dividendos. Así que hacer caridad, a comprender a los demás y a perdonar a todos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amén. Que pasen buenas tardes, que se mejore, Lupita, que todas estén bien de salud. Y las veo lunes, si Dios quiere, a las 3 de la tarde. Adiós, Maestro, hasta el lunes, bonito gracias a fin de todos. semana. Gracias, hasta lunes. Dios, gracias maestro, adiós. Gracias. Buenas Cuídense tardes, gracias. mucho.